lo que nosotros elevamos como canto en el Salmo es una especie como de sentir común de todo el pueblo. Lo que le decimos al Señor en el Salmo es la certeza del creyente que lo ha experimentado en su propia vida. El Salmo de hoy le hemos dicho, y tenemos la certeza de ello, o alguno de nosotros compartimos la misma certeza. El Señor es bueno, el Señor. ¿Dónde es donde empezamos a romper esa de que Dios es bueno y que Dios nos ama? Cuando Dios empieza a actuar. Cuando Dios viene a nosotros, viene a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando Dios quiere actuar y utiliza mecanismos para poderlo llevar a cabo, empezamos a dudar. ¿Cómo puede Dios actuar de esta manera? ¿Cómo puede Dios hacernos llegar su salvación a través de este medio? Y es incomprensible para nosotros. Sabemos muy bien que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y por amor nos ha creado y nos ha dado este mundo maravilloso. Y por amor nos da una nueva vida. Además de la vida de este mundo, nos da una vida de gracia, una vida de eternidad. Y por eso se revela. Dios se revela en la historia para darnos a conocer qué tan maravilloso es. Se revela a través de su divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Nos damos cuenta, pues, cómo Dios ha elegido el elemento humano para revelarse. Cómo Dios ha elegido el elemento humano para plasmar con puño y letra su palabra por medio de la Sagrada Escritura. Es Dios que por la acción del Espíritu Santo utiliza a personas para que dejen por escrito su palabra. Y es con ese mismo Espíritu con el que nosotros estamos llamados a interpretar su revelación. Por la acción del Espíritu Santo, nosotros interpretamos su palabra. Por la acción del Espíritu Santo, nosotros comprendemos los mecanismos que Dios quiere utilizar para revelarse a nosotros. Y el mecanismo fundamental es el elemento humano. ¿Por dónde si no por las personas? Es por donde Dios se quiere revelar a nosotros. ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido nosotros por medio de las personas? Y para los que son muy cerrados de cabezota, les manda a sus hijos. Y hay personas que no entienden la bendición de Dios por medio de las personas hasta que no tienen a sus hijos. Ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuánto amor nos tiene Dios? Pues porque tienen a su hijo en los brazos. Dios bendice a los hombres por medio de sus hijos. Hay un punto fundamental que a veces olvidamos y por eso nos vamos quebrando en la fe. La carta a los Hebreos, capítulo 11, nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ayer celebrábamos una misa especial de difunto y yo les compartía, envuelto en el color morado,
Tenemos la certeza de que Dios le tomará a nuestro difunto en cuenta de que Dios le tomará en cuenta todo el bien que hizo a su iglesia. Esa es la fe. Tener la certeza de lo que esperamos que va a suceder porque Dios nos lo ha dicho. Pero también la fe es la convicción de lo que no se ve. Los hijos es una ilustración que Dios te regala para que te des cuenta cómo por medio de las personas Dios te quiere bendecir. Y hay personas que ni con esos rayos de luz, ni con los hijos, es capaz de abrirse a la fe. Y cuando no hay fe, vamos a rechazar todo lo que viene de Dios. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Es escandaloso para los nazarenos que Dios obre en una persona y más aún que Dios obre en una persona como ellos. Los nazarenos decían, conocemos a qué se dedica, conocemos quiénes son sus padres, conocemos quiénes son sus hermanos, pero no lo miran con fe. Es escandaloso que en un nazareno Dios quiera actuar. Y por otro lado, nosotros sabemos que Dios quiere actuar por medio del elemento humano. Con el pasaje de los Gerasenos, nosotros veíamos cómo en tierra pagana rechazaban a Jesús, pero también las autoridades religiosas y civiles de su tiempo también rechazaban a Jesús. Va a su patria, va a Nazaret, pues también los de Nazaret rechazan a Jesús. Este es el carpintero, decían, es el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Como saben la historia de Jesús, entonces desechan la realidad de fe. Se olvidan que para acercarse a Jesús, que para acercarse a las cosas de Dios, es necesaria una actitud de fe. Si no hay una actitud de fe, nos vamos a cerrar a las cosas de Dios. La fe que nos dice, Dios se vale del elemento humano. ¿Cómo ves? ¿Crees tú eso? ¿Crees que Dios se revela en la historia y lo hace a través del elemento humano? ¿Crees que Dios se revela a través de su Hijo Divino, el enviado de Dios? Y a través, ojo, y esto va para nosotros. Qué bonito es para nosotros decir, sí, Dios se revela por medio de su Hijo. Dios se revela por medio de su palabra. Todo eso es muy bonito. Pero cuando te decimos, Dios se revela también a través del predicador. Dios puede revelarse a través del sacristán. ¿Lo crees tú? Yo a veces a través del sacristán yo veo cómo Dios se me está revelando. A través de la coordinadora de catecismo, a través de la coordinadora de pequeñas comunidades. ¿Crees tú eso? ¿Verdad? Que sí se necesita fe. Y siendo tú coordinadora de algo y que otro coordinador te diga algo y creas que por medio de ese coordinador Dios se te está revelando, qué difícil, ¿verdad? Porque Dios utiliza el elemento humano para revelarse. ¿Crees tú eso? ¿No habíamos dicho que Dios es bueno? ¿Que el Señor nos ama? Y a pesar de que yo estoy en las cosas de Dios, me estoy olvidando de Dios. Porque ahí me doy cuenta que necesito más fe para comprender que Dios está aquí, que Dios nos toca con su amor, que Dios se quiere revelar, que Dios nos quiere mostrar cuán bueno es y cuánto nos ama. Pero a veces nos falta fe. Nos falta fe en lo que le decimos en el Salmo. A veces decimos los salmos, pues nomás por decir.
no más porque la misa te dice que sigue el salmo, pero no te das cuenta que lo que le estás diciendo en el salmo es una certeza de fe. El Señor es bueno, el Señor nos ama y no nos va a dejar morir solos, y si nos ha permitido cargar una cruz es porque nos da los medios para poderla llevar adelante, para poder salir victoriosos. ¿Crees tú eso? Decíamos ayer, don Onésimo Cepeda desde un principio me advirtió, como sacerdote, que quieres ser hombre de Dios, vas a ser rechazado. Son rechazados los obispos, son rechazados los sacerdotes, porque es rechazado Cristo. Y si es rechazado Cristo, si son rechazados los sacerdotes, no van a ser rechazados los coordinadores, no van a ser rechazados los ministros, no van a ser rechazados los sacristanes, no van a ser rechazadas las secretarias. Claro que sí, por la falta de fe, porque todo lo queremos ajustar a nuestros criterios humanos. Con criterios de fe vamos a confirmar lo que ya sabemos. Dios se hace presente por medio del sacramento de la Eucaristía. Un último apunte. Si nosotros tuviéramos esa fe que nos pide la Escritura, no nos dejaríamos corregir por el hermano que también es una persona que se esfuerza por vivir la fe. Dice la carta a los Hebreos: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama. ¿Y tú crees que Dios va a bajar y te va a corregir Él directamente? ¿O que Dios te va a corregir por medio de un hermano? ¿Que Dios te va a corregir por medio de una predicación? ¿Que Dios te va a corregir por medio de una persona de Dios? ¿Crees tú eso? ¿Crees que Dios para corregirte se valga del instrumento humano? Se necesita tener fe para que cuando un hermano de buena voluntad, cuando viene la corrección de una persona de Dios, ¿por qué no la recibimos como lo que es? Cuando recibimos los sacramentos, ¿no estamos ciertos que Dios es el que está actuando en nosotros? ¿Cuántas personas reciben su primera comunión y desaparecen? ¿Cuántas personas reciben su confirmación y no se vuelven a acercar a la iglesia? ¿Verdad que es muy feo? Pero ¿cuántos de nosotros, incluso de misa diario, estamos con Dios mientras está la misa y todo el día nos olvidamos de Él? ¿Qué no lo has recibido en la Eucaristía? ¿Qué no es el verdadero Dios que te ha tocado a ti a través del sacramento? Si no creemos en la intervención humana, si no creemos en que Dios se vale del elemento humano para hacernos llegar su salvación, ¿tú crees que vamos a creer en los sacramentos? Aunque de palabra digamos que sí, es muy difícil llevarlos a la práctica. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que aumente esa certeza de lo que esperamos, esa convicción de lo que no vemos. Y hoy, por medio de Jesús, nos confirma que Dios quiere actuar a través de los hombres de Dios, por medio de su Hijo y por medio de todos aquellos que actúan en nombre de su Hijo. Y especialmente lo deja plasmado en los sacramentos que recibimos todos los días. Que así sea. Que así sea.